Capítulo 2. Soy Diego y vivo en un entorno familiar muy bueno. Nunca me ha faltado nada, siempre he tenido algo que comer, mi familia me ama. Están mi mamá, mi papá y mi hermano mayor. Somos felices. Jamás hemos tenido que pasar por dificultades. En la escuela me iba bien, los cuadros de nosotros en las paredes nos lo recordaban. Recuerdo despertar cada mañana con el sonido del café preparándose en la cocina, el olor del pan tostado llenando la casa. Mi mamá solía canturrear mientras colocaba los platos en la mesa, una melodía que ya no recuerdo pero que en aquel entonces me calmaba el corazón. Mi papá siempre estaba arreglando algo, una silla coja, una lámpara, incluso los juguetes que rompía mi hermano mayor por accidente. Y hablando de él, mi hermano. Siempre tan lleno de vida, tan seguro de que podía con todo. En aquellos días, pensaba que la vida sería siempre así. Que nada podría cambiar nuestra dinámica perfecta. Éramos como una máquina bien aceitada, cada uno con su papel, cada uno complementando al otro. Los fines de semana salíamos al parque o nos sentábamos todos juntos frente al televisor para ver alguna película. Mi mamá insistía en preparar palomitas, incluso cuando el microondas las quemaba un poco. Yo me quejaba, pero en el fondo adoraba el sabor ligeramente ahumado. Los cuadros en las paredes eran testigos de esa felicidad. Fotografías de viajes familiares, de celebraciones, de momentos cotidianos que mi mamá inmortalizaba con su cámara. Había una foto en particular que me encantaba, todos nosotros en la playa, con el mar azul de fondo y el cielo tan despejado que parecía pintado. Mi hermano y yo llevábamos sombreros ridículos, y mi papá tenía una sonrisa enorme mientras mi mamá sostenía la cámara en alto para capturar el momento. Era una de esas fotos que podías mirar y sentir el calor del sol en tu piel. Pero todo eso cambió. En un instante, todo se destruyó. Esa mañana comenzó como cualquier otra, los sonidos familiares, los olores acogedores, las risas suaves. Pero, al caer la tarde, ya nada era igual. No entraré en detalles ahora porque, francamente, aún duele demasiado. Lo que sé es que ese día marcó un antes y un después en mi vida. De un momento a otro, la tranquilidad de mi mundo se desmoronó como un castillo de naipes. Desde ese día, mis días eran un infierno. El calor del hogar fue reemplazado por un frío constante, incluso cuando el sol brillaba. La risa que solía llenar las habitaciones fue sustituida por un silencio pesado, casi insoportable. Los cuadros en las paredes, que antes eran recordatorios de felicidad, ahora parecían burlarse de mí. Cada vez que los miraba, sentía un nudo en la garganta. Me aferré a los recuerdos, pero también me atormentaban. Cerraba los ojos y podía vernos en el parque, podía oír la risa de mi mamá, podía sentir la mano firme de mi papá en mi hombro. Pero al abrirlos, todo eso desaparecía, dejándome solo con la realidad, mi familia perfecta ya no existía. Todo lo que amaba se había desmoronado, y yo no podía hacer nada para arreglarlo. Algunas noches, me despertaba sobresaltado, mi respiración agitada y mi corazón latiendo con fuerza. Soñaba con esos momentos felices, pero también con el día en que todo terminó. Era como revivirlo una y otra vez, sin poder escapar. Había veces que deseaba no despertar, solo para quedarme atrapado en los sueños donde todo seguía igual, donde aún éramos una familia. La escuela, que solía ser un refugio, también se convirtió en un lugar difícil. Los profesores me miraban con lástima, y los compañeros evitaban hablarme. Nadie sabía qué decirme, y yo tampoco quería escuchar nada. Dejé de esforzarme, dejé de intentar. ¿Por qué? ¿Para qué? Nada de eso podría devolverme lo que había perdido. Ahora, mientras escribo esto, intento poner en palabras todo lo que siento, pero es complicado. El Diego que era antes ya no existe, y a veces me pregunto si algún día podré encontrar una versión de mí mismo que no esté tan rota. Por ahora, solo me queda seguir adelante, un día a la vez. Era una noche lluviosa. El sonido del trueno resonaba con fuerza, iluminando momentáneamente el cuarto con destellos de luz blanca. Mi hermano y yo nos habíamos metido a la cama temprano, o al menos eso creían nuestros padres. Estábamos bajo las cobijas, compartiendo una tablet y riéndonos de videos tontos.
Las risitas eran pequeñas, ahogadas, cuidando que no se escucharan más allá de la puerta cerrada. Nunca imaginé que esa sería la última vez que compartiría un momento así con mi hermano. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Era mi madre. Su voz resonó por toda la casa, cargada de miedo y desesperación. Luego escuchamos claramente, "Corran", seguido de un fuerte golpe que hizo vibrar las paredes. Mi hermano fue el primero en reaccionar, se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. Apenas la abrió, la cerró de golpe con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Era miedo puro. "Diego, escóndete". "Ya", me dijo con un tono firme que no admitía preguntas. Sin darme tiempo a procesar, me arrastró hasta el armario y me empujó dentro. Cerró la puerta y susurró: "No hagas ruido. Pase lo que pase, no salgas". Apenas había terminado de hablar cuando escuchamos que alguien intentaba abrir la puerta de nuestra habitación. Las manijas temblaban, y luego un fuerte golpe hizo crujir la madera. Me acurruqué más al fondo del armario, mirando a través de la rendija. Mi hermano se había escondido también, pero no estaba tan bien cubierto como yo. Un tercer golpe destrozó la puerta. La madera se astilló, cayendo al suelo, y un hombre alto e intimidante entró en la habitación. Sus botas resonaban con un eco pesado, casi mecánico. Llevaba una chaqueta oscura, y su rostro era una sombra amenazante bajo la luz intermitente de la tormenta. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Podía escuchar mi propia respiración, aunque intentaba contenerla. El hombre comenzó a caminar por el cuarto, inspeccionando cada rincón. Sentí que se acercaba al armario. Cada paso era una sentencia. Cuando finalmente abrió la puerta, nuestros ojos se encontraron. "No", gritó mi hermano, saliendo de su escondite. Con un palo de béisbol en mano, comenzó a golpear al hombre con todas sus fuerzas. Los golpes resonaban, pero el intruso apenas retrocedía. Era como si no le hiciera nada. Con un movimiento brusco, el hombre lo empujó de una patada. Mi hermano voló hacia la pared, golpeándose la cabeza con un ruido seco. "No te atrevas", gritó mi hermano, tambaleándose mientras intentaba levantarse. Pero no tuvo oportunidad. El hombre sacó un arma. Todo pasó en un segundo, pero para mí fue eterno. El disparo perforó el aire, y mi hermano cayó al suelo. No hubo grito. No hubo despedida. Quise gritar, pero el terror me paralizó. Me tapé la boca con las manos, intentando no hacer ruido, pero el nudo en mi garganta era insoportable. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no podía controlar. El hombre giró la cabeza hacia mí, como si hubiera sentido mi presencia. Su sombra se alargó mientras se acercaba al armario. Cuando me sacó, intenté forcejear, pero sus manos eran demasiado fuertes. Me arrastró sin esfuerzo, mientras yo pateaba y luchaba por liberarme. Mi mirada se desvió hacia mi hermano, tirado en el suelo. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Pasamos junto a la puerta de la habitación de mis padres. Mi madre estaba allí, también inmóvil, con el rostro cubierto de sangre. Apenas podía reconocerla. Mi padre estaba al otro lado, con una expresión de dolor congelada en su rostro. Quise gritar, quise llorar, pero mi cuerpo no respondía. Me sentía débil, como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre. No recuerdo mucho después de eso. Solo el frío de la lluvia golpeándome cuando me sacaron de la casa. No sabía a dónde me llevaban ni por qué, pero una cosa era segura, mi vida nunca volvería a ser la misma. Aquel sujeto seguía arrastrándome, sin decir palabra alguna más que lo necesario para mantenerme bajo control. Me llevó hasta un auto viejo y destartalado, abrió la puerta trasera y me lanzó dentro sin cuidado alguno. Sentí el frío del metal en mi piel y el temblor de mi propio cuerpo. El motor arrancó con un rugido, y el auto comenzó a moverse, alejándonos cada vez más de lo que alguna vez fue mi hogar. El silencio del trayecto era insoportable, roto solo por el tamborileo de la lluvia sobre el techo del auto y el rechinar de los limpiaparabrisas. Sin embargo, de repente, aquel hombre comenzó a hablar. Su voz era ronca, quebrada, como si estuviera al borde del llanto.
Lo siento, dijo, sin mirarme. Sus manos temblaban al sostener el volante. No tenía otra opción. Esto o ella moría. Mi novia moriría. No respondí. Apenas podía procesar lo que decía. Mis pensamientos estaban atrapados en un ciclo interminable de imágenes, el rostro de mi madre desfigurado por el miedo, el cuerpo inerte de mi hermano contra la pared, los ojos de mi padre sin vida. Pero el hombre continuó hablando, como si necesitara descargar la culpa que lo consumía. No sé cómo voy a vivir después de esto, su voz tembló. No sé cómo. Dios, perdóname. Perdóname por lo que te estoy haciendo. Su lamento llenaba el espacio, pero para mí solo era un eco distante. Su voz se perdía en el vacío de mi mente. Yo no sentía nada, como si mi cuerpo y mi alma hubieran sido desconectados. Mis manos estaban frías, y mi corazón apenas si latía. Finalmente, el auto se detuvo frente a un edificio oscuro. Apenas podía distinguir sus formas en la penumbra. El hombre bajó rápidamente, abrió la puerta y me arrastró fuera, llevándome hasta la entrada donde lo esperaba otro hombre. Este nuevo sujeto era aún más intimidante. Sus ojos me estudiaron por un momento antes de hablar. ¿Es este?, preguntó con voz grave. Sí. Lo hice. Ahora cumple tu parte del trato. Ya veremos. Antes de que pudiera escuchar algo más, otros hombres me agarraron con fuerza y me llevaron hacia el interior. Sus manos eran como tenazas, firmes y sin compasión. Me condujeron por un pasillo oscuro y finalmente me encerraron en un cuarto pequeño. Había otros niños allí, sus rostros tan pálidos y llenos de miedo como yo lo sentía por dentro. Algunos lloraban en silencio, otros estaban acurrucados en rincones oscuros. Yo no lloré. Simplemente me dejé caer al suelo. Mi cuerpo estaba entumecido. Cerré los ojos y dejé que las imágenes de mi familia volvieran a mi mente. El rostro de mi madre, el de mi padre, y sobre todo, el de mi hermano. No sé cuánto tiempo pasó. Los días y las noches se confundían. Me despertaba y dormía en el mismo lugar, sin saber si alguien venía por mí. Finalmente, una mañana, los hombres regresaron. Nos sacaron del cuarto y nos llevaron a un espacio iluminado. La luz era cegadora después de tantos días en la oscuridad. Había más personas allí, también con rostros pálidos y vacíos. Fue entonces cuando una chica se me acercó. Parecía joven, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Se arrodilló frente a mí y empezó a hablar, su voz temblaba. Perdóname. Por favor, perdóname. Susurró, agarrando mis manos con desesperación. Es mi culpa que estés aquí. Si tan solo Daniel hubiera. Si no me hubiera abandonado. Yo no respondí. Apenas podía mirarla. Sus palabras eran confusas, y no entendía qué significaban. A veces maldecía a ese tal Daniel, otras veces lloraba diciendo que no era su culpa. Su presencia era tormentosa, pero no tenía fuerzas para alejarla. Pasaron varios días así, hasta que un día, sin previo aviso, nos llevaron nuevamente. Esta vez nos vistieron y nos metieron en un vehículo. El viaje fue largo y silencioso, y cuando finalmente me quitaron las vendas de los ojos, me encontré frente a un orfanato. No estaba solo. Otros niños también habían sido traídos. Escuché a los hombres hablar en voz baja. Estos son los nuevos juguetes para esos pervertidos. Sentí que el estómago se me hundía, pero antes de que pudiera reaccionar, me empujaron hacia adelante. Otros adultos me llevaron al interior y comenzaron a presentarme este nuevo lugar, mi hogar. Pero nada en este lugar podía borrar las imágenes de mi mente ni la sensación de que mi mundo había quedado para siempre destrozado. Cuando llegué a ese lugar, me dieron una cama, algo que podía llamar mío aunque no lo fuera realmente. Había un pequeño armario donde, se suponía, podría guardar las cosas que no tenía. Me dieron ropa limpia, aunque rasposa y ajena. También comida, recuerdo que era la primera vez en días que mi estómago se sentía lleno. Pero el sabor era insípido, y cada bocado parecía quedarse atorado en mi garganta. Había silencio, pero no era tranquilo.
Era un silencio cargado de tristeza, como si las paredes supieran el sufrimiento que contenían. Al día siguiente, unas mujeres vestidas con atuendos oscuros, parecidas a monjas, nos reunieron a mí y a otros niños en un salón iluminado por focos amarillos. Había unos bancos largos y un aire pesado que me hacía respirar con dificultad. Una de ellas habló, con una voz suave pero firme, casi como si estuviera repitiendo un discurso que ya había dado muchas veces. Ustedes son especiales. Tienen un propósito aquí. Tienen misiones importantes que cumplir. Nos miró a todos como si tratara de convencernos de algo que ni siquiera ella creía. Luego, nos explicaron que debíamos entregar pequeños paquetes a ciertas personas, pero bajo ninguna circunstancia podíamos contarle a nadie lo que hacíamos. Si alguien hablaba, los demás pagarían las consecuencias. Esa última frase me quedó grabada como una advertencia que se incrustó en mi cabeza. Fue así como todo comenzó. Me inscribieron en una escuela. Me cambiaron el apellido y, para que nadie pudiera reconocerme, también me pintaron el pelo. Ahora era Diego González, un nombre que no me pertenecía, pero que pronto aprendería a responder. Me dieron una mochila con útiles escolares y algo más. Algo que descubrí con el tiempo. El primer día en la escuela fue extraño. Los otros niños me miraban con curiosidad, pero yo evitaba cualquier contacto visual. Era más fácil así. Me concentré en hacer lo que me habían dicho, entregar los paquetes a las personas que me indicaban o dejarlos en lugares específicos. No sabía qué contenían, y al principio no me importaba. Era obediencia ciega, una forma de supervivencia. Cada vez que cumplía una de esas tareas, me repetía a mí mismo que solo quería vivir. Algún día, todo esto quedaría atrás. Pero eso era una mentira que me contaba para seguir adelante. No tardé mucho en darme cuenta de lo que realmente llevaba en esos paquetes. Eran cosas peligrosas, ilegales, pero ya estaba demasiado involucrado para retroceder. Los castigos por desobedecer eran brutales. Los vi con mis propios ojos y supe que no tenía otra opción. Mis manos, aunque pequeñas, ya estaban manchadas. Con el tiempo, me asignaron una nueva tarea. Ahora tenía que convencer a otros niños de la escuela para que me siguieran. Eran niños como yo, que también buscaban escapar de sus propias pesadillas. Al principio, pensé que no les pasaba nada. Parecía que solo querían más manos que hicieran el trabajo. Pero más tarde descubrí la verdad, los niños que yo llevaba también caían en ese mundo. Poco a poco, se perdían. Algunos incluso pedían unirse a la banda por voluntad propia, atrapados en la misma red que me tenía atado. Yo los había llevado a ese destino, y ese pensamiento era una carga que no podía quitarme de encima. Los años pasaron. En la escuela, todos me conocían como Diego. Pero en las calles, ya no era ese niño asustado. Ahora era Daniel. Había adoptado la identidad de aquel hombre que destruyó mi vida. Un día, uno de los jefes de la banda me dijo algo que me dejó helado. El hombre que te arrastró a esto ya no está. Ahora tú tomarás su lugar. Su nombre, su trabajo, todo. Eres el ahora. No supe qué responder. Ese fue el momento en el que comprendí que había perdido no solo mi familia, sino también mi identidad. Ya no era un niño. Era una sombra de lo que ese hombre había sido, un reflejo distorsionado que cargaba con sus pecados y los míos. Y así, sin darme cuenta, a los 16 años me había convertido en algo que nunca imaginé ser. Mi vida era un desastre, una maraña de mentiras y contradicciones. Vivía dos vidas tan diferentes que a veces me preguntaba si ambas podían coexistir en un solo cuerpo. Por un lado, era Diego González, un estudiante promedio, casi invisible, que no destacaba ni académicamente ni en nada más. Por el otro, era Daniel, un monstruo al que le habían quitado todo y que poco a poco se iba perdiendo más en la oscuridad. Mi rutina estaba marcada por esa dualidad, en la escuela, un joven tranquilo y sin brillo, pero en las sombras, un peón más de un sistema que me consumía. Con el tiempo, las cosas que hacía comenzaron a perder su impacto en mí. Los remordimientos se diluían como tinta en el agua, y una peligrosa indiferencia tomó su lugar. Era como si mi humanidad se hubiera atrofiado,
un músculo que había dejado de usar. Las primeras veces dolió, me destrozó, pero después todo era mecánico. Solo seguía órdenes porque no tenía otra opción, o al menos eso me decía para justificarlo. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, algo aún luchaba por salir de esa oscuridad, aunque cada vez era más difícil de encontrar. Entonces apareció ella. La primera vez que la vi, fue como un rayo de luz atravesando las tinieblas. No sé cómo explicarlo, pero su sola presencia hacía que todo lo demás se desvaneciera. Ella era tan hermosa, tan amable. Su sonrisa, esa sonrisa, parecía iluminar todo a su alrededor, incluso los pasillos lúgubres de la escuela. Nunca habíamos hablado, pero yo la observaba de lejos, en silencio, atrapado en la contradicción de querer acercarme y temer que descubriera la verdad sobre mí. ¿Cómo podía alguien como ella fijarse en alguien como yo? Me conformé con esos momentos en los que podía mirarla, y sin darme cuenta, me enamoré. Cada día más. Decidí que debía hablar con ella, confesarle lo que sentía, aunque sabía que sería un desastre. Tenía claro que no era digno de alguien como ella, pero aún así, quería intentarlo. Planeé todo, el lugar, las palabras que le diría, incluso la hora en la que sería menos probable que alguien más interrumpiera. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. Justo ese día, antes de que pudiera siquiera acercarme, descubrí que tenía novio. Mi corazón se detuvo. Fue como si alguien hubiera apagado esa luz que tanto necesitaba. Él estaba metido en el mismo mundo que yo, pero a diferencia de mí, lo hacía con gusto. Era uno de esos tipos que disfrutaban de la violencia, que se alimentaban del miedo que provocaban. Yo no era como él, o al menos eso quería creer. No tenía oportunidad contra alguien así. ¿Cómo iba a competir con alguien que no tenía nada que esconder, que abrazaba esa vida que a mí me consumía? Solo me resigné. No podía acercarme a ella, porque tarde o temprano descubriría quién era realmente, y sabía que nunca podría amar a esa parte de mí. Entonces llegó el punto de quiebre. La primera vez que mis manos se mancharon con sangre, supe que no había vuelta atrás. La poca humanidad que me quedaba se desmoronó en un instante. No quería seguir, pero tampoco podía salir. Estaba atrapado en un ciclo que me destruía más con cada día que pasaba. Fue en ese momento, en medio de ese abismo, cuando tomé una decisión: si iba a seguir viviendo esta vida, prefería desaparecer antes de convertirme por completo en lo que ellos querían que fuera. Tenía que encontrar una salida. Mis calificaciones en la escuela eran mediocres, apenas lo suficiente para pasar. Nunca había sido un estudiante destacado, pero en el fondo siempre había tenido un sueño: ir a la universidad. Quería ser alguien, hacer algo con mi vida, algo que no estuviera manchado por todo lo que me habían obligado a hacer. Sabía que el tiempo jugaba en mi contra. Una vez que terminara la escuela, me llevarían de lleno a ese mundo oscuro, sin posibilidad de escape. Así que comencé a planear. Ideé un plan que requeriría paciencia y mucho esfuerzo. Sabía que no sería fácil, pero tenía que intentarlo. En secreto, estudié para el examen de admisión de una universidad cercana al lugar al que me trasladarían en unas semanas. Mientras hacía todo lo que me pedían, mientras seguía hundiéndome cada vez más, esa esperanza de ser libre me mantenía a flote. Estudiaba en cada momento libre que tenía, memorizando fórmulas, practicando ensayos, resolviendo problemas. Era mi única salida. Cada vez que cumplía una de sus órdenes, sentía que perdía un pedazo de mí mismo, pero seguía adelante. Tenía que hacerlo. Aunque esa vida me consumiera, me aferraba a la esperanza de que, algún día, todo esto sería solo un recuerdo, una pesadilla que podría dejar atrás. Cuando llegó el día del examen, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Había estudiado como nunca antes lo había hecho, y aunque el futuro era incierto, sabía que lo había dado todo. Ahora, solo quedaba esperar. El día del examen, mi corazón parecía tamborilear en mi pecho sin descanso. Sabía que no podía permitirme fallar, pero las circunstancias siempre jugaban en mi contra. Aquel día, además del examen, tenía un trabajo importante que debía completar. No podía negarme, no con el tipo de gente para la que trabajaba.
Así que, desde temprano, mi mente estaba dividida entre cumplir con ellos y llegar a tiempo a mi única oportunidad de salir de ese mundo. Hice el trabajo lo más rápido que pude, apresurándome a cada paso. El reloj parecía moverse a una velocidad cruel, avanzando sin piedad hacia la hora del examen. Cada vez que lo miraba, la presión aumentaba. Mis manos temblaban, pero no podía detenerme. Terminaba de cumplir con las órdenes mientras mi mente ya estaba planeando cómo llegar a tiempo. Tan pronto como terminé, corrí sin mirar atrás. Me cambié de ropa apresuradamente, quitándome cualquier rastro que pudiera delatar de dónde venía. No había tiempo para ducharme ni para arreglarme como debía. Llegué al lugar del examen completamente desaliñado, con el sudor marcando mi frente y la camisa arrugada. Las miradas de los demás eran como dagas, cargadas de desaprobación y juicio. Me sentía pequeño, pero no podía detenerme. Cuando llegué a la puerta, la realidad me golpeó como una bofetada. Estaba un minuto tarde. La encargada no quería dejarme entrar. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Rogué. Me arrodillé frente a ella, ignorando la humillación. Incluso las lágrimas comenzaron a brotar mientras suplicaba. Por favor, acabo de salir del trabajo, no tuve otra opción, le dije con una voz rota. En sus ojos vi un destello de compasión. Finalmente, suspiró y me dejó entrar. Las miradas de los demás me quemaban la espalda mientras me dirigía a mi asiento. Sus rostros mostraban sorpresa, desaprobación y algo más que no podía descifrar. Me entregaron el examen, y tomé un respiro profundo. Lo abrí y comencé a resolverlo. Había estudiado tanto que, a pesar de la presión, las respuestas fluían con naturalidad. El examen no me pareció tan difícil, y terminé antes de lo que esperaba. Tan pronto como entregué el examen, salí corriendo. No podía quedarme ni un segundo más porque había algo más que debía hacer, notificar al líder que el trabajo estaba hecho. Mi doble vida no me daba tregua. Cuando llegué ante él, sospechó. Quizás notó algo en mi rostro, tal vez mi prisa. Pero le di una excusa convincente, algo que encajaba con las mentiras que ya formaban parte de mi día a día. Me dejó ir, aunque su mirada me seguía como una sombra. Los días que siguieron fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Esperaba ese correo con una mezcla de nervios y desesperación. Había apostado todo a esta oportunidad, y si no lo lograba, no sabía qué haría. Finalmente, una mañana, mi teléfono vibró. Abrí el correo con manos temblorosas, y ahí estaba, había sido aceptado. Sentí que el mundo, que hasta entonces había estado cubierto de nubes grises, de repente se llenaba de luz. Había entrado a la universidad. Lo había logrado. Mis labios formaron una sonrisa que no recordaba haber sentido en años. Iba a estudiar educación inicial. Esa carrera, algo tan lejano de la oscuridad en la que vivía, se sentía como un respiro. Pero aún quedaba mucho por hacer. El siguiente paso de mi plan era mudarme, y, por suerte o coincidencia, encontré un lugar cerca de la universidad. La pandilla no sospecharía nada porque ya me habían trasladado a ese nuevo territorio. Era un cuarto pequeño, apenas lo suficiente para vivir, pero para mí era más que suficiente. Tenía un baño propio y espacio para mis libros. Eso era todo lo que necesitaba. Así comenzó mi nueva vida, una vida doble que parecía un equilibrio imposible entre dos mundos. Por un lado, estaba Diego González, un joven universitario con sueños de libertad. Por el otro, seguía siendo Daniel, atrapado en las garras de esa organización. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía una chispa de esperanza. Para todos, Diego González había muerto el día que terminé la escuela. Solo existía Daniel, un nombre que pesaba como una cadena. Pero aunque los demás lo creyeran, Diego seguía vivo, escondido tras una máscara de mentiras y disfraces. Cuando asistía a la universidad, me transformaba en Diego, me colocaba una peluca, lentes gruesos, y usaba ropa que ocultaba mi verdadero aspecto. Era una rutina agotadora, pero necesaria para mantener mi doble vida en secreto. No podía permitirme errores.
Mi apariencia descuidada y el aura de alguien siempre cansado alejaban a la mayoría de los estudiantes, algo que, en el fondo, agradecía. No quería que nadie se me acercara, ni siquiera por curiosidad. Llegaba tarde a las clases con frecuencia, y los licenciados no se cansaban de regañarme. Pero todo eso me lo tragaba en silencio. Ser Diego era difícil, pero ser Daniel era peor. Cuando volvía a mi otro mundo, me convertía en alguien completamente diferente. Daniel era frío, intimidante, una figura sombría que encajaba perfectamente en la oscuridad que me rodeaba. Aunque la universidad me ofrecía un respiro, esa otra vida nunca dejaba de acecharme. Fue en ese contexto que la vi de nuevo. Aquella chica que tanto había iluminado mi vida en la escuela. No había cambiado en absoluto, su sonrisa seguía siendo cálida, sus gestos delicados, y su presencia, deslumbrante. Seguía con su novio, aquel que también estaba inmerso en este mundo oscuro. Al principio, ella no me reconoció. No podía culparla, después de todo, yo había hecho todo lo posible por desaparecer como Diego. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Un día, en la universidad, nos asignaron a un proyecto juntos. Fue nuestra primera interacción directa desde que la había visto de nuevo. Nos limitamos a hablar sobre el trabajo, intercambiando pocas palabras y nada personal. Cada encuentro me recordaba cuánto deseaba alejarme de todo esto, ser alguien digno de ella. Una noche, mientras regresaba de la universidad, sentí como mi cuerpo cedía. Todo comenzó a girar, y antes de llegar a la puerta de mi pequeño cuarto, me desplomé. Era como si mi doble vida finalmente estuviera cobrando su precio. Cuando desperté, reconocí el lugar donde estaba. Me levanté de golpe, asustado, con el corazón latiendo con fuerza. Pero antes de que pudiera salir corriendo, una voz familiar me detuvo. Era ella. Estaba ahí, mirándome con esa misma sonrisa que tanto me desarmaba. Tranquilo, dijo, mientras me ofrecía un vaso de agua. Te encontré tirado en el pasillo. No podía dejarte ahí. Me explicó que estábamos en el cuarto de su novio. Mi corazón latía con fuerza, pero por alivio. Estar en ese lugar, tan cerca de ellos, me hacía sentir expuesto. Me ofreció algo de comer. Al principio me negué, pero insistió tanto que terminé aceptando. Comimos en silencio, y aunque su presencia era reconfortante, yo no podía relajarme del todo. Cuando terminamos, ella dijo que debía irse, y ambos salimos juntos. Fue entonces cuando descubrió que yo vivía al lado de su novio. ¡Qué coincidencia!, exclamó, con una sonrisa que parecía brillar incluso en la penumbra del pasillo. No lo puedo creer. Intenté mantener la calma, sonriendo tímidamente mientras murmuraba algo ininteligible. Ella se despidió amablemente. Fue un gusto conocerte, Diego. La observé alejarse hasta que desapareció de mi vista. Finalmente, entré a mi cuarto, dejando escapar un suspiro que llevaba reteniendo desde que desperté. Estaba aliviado de que no hubiera sospechado nada. Pero al mismo tiempo, el miedo seguía ahí, palpitando en mi pecho como una advertencia constante, cualquier descuido podría desmoronar todo lo que había construido. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, no podía dejar de pensar en ella. En su sonrisa, en cómo el simple hecho de estar cerca de ella me hacía sentir algo que creía perdido. Tal vez esperanza. Pero también sabía que esa esperanza podía ser mi mayor debilidad. Mi tercer plan estaba en marcha, irme del país y comenzar desde cero. Había reunido el dinero suficiente para hacerlo, y en una de mis misiones, fingí mi propia muerte. Lo planeé meticulosamente, cuidando cada detalle. Nadie sospecharía que había sobrevivido a aquella explosión. Así fue como Daniel murió oficialmente, sepultado bajo los escombros de su propia mentira. Antes de marcharme, decidí despedirme de la última versión de mí mismo, del Diego que alguna vez soñó con ser alguien mejor. Al fin era libre, o al menos eso quería creer. Libre para borrar mi pasado y construir un futuro diferente, lejos de todo lo que alguna vez fui. El vuelo fue largo, cargado de incertidumbre y esperanza. Llegué a un país donde ellos jamás podrían encontrarme. No había vuelta atrás.
Por primera vez, comencé a preocuparme por mí mismo. Dejé mi cabello en su color natural y me deshice de la barba que había llevado tanto tiempo. Al mirarme en el espejo, apenas me reconocía. Sin la barba, sin las marcas de un pasado lleno de sombras, me veía más joven. Pero lo más impactante fue descubrir cuánto me parecía a mi padre. Ese pensamiento me detuvo por un momento. Aunque mi apariencia era nueva, mi mente seguía atrapada en el pasado. Había noches en las que despertaba sudando frío, soñando con que ellos me encontraban. Sabía que algo estaba mal. No bastaba con huir, tenía que sanar. Si quería seguir adelante, debía enfrentar esas heridas que tanto trataba de ignorar. Fue así como decidí buscar ayuda profesional. Me armé de valor y acudí a un psicólogo. Desde el momento en que entré a su consultorio, supe que debía medir cada palabra. No podía contar toda la verdad, pero tal vez podría encontrar una forma de lidiar con mi carga. El psicólogo era un hombre mayor, de expresión serena y voz paciente. Me invitó a sentarme y comenzó con preguntas simples. Apenas estaba empezando cuando mencionó algo inesperado. Mi hija está en su último semestre de psicología. A veces entra a las sesiones para aprender. ¿Te importaría que lo haga? Mi primer impulso fue negarme, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió y ella entró. Y en ese instante, todo cambió. La vi por primera vez, y el mundo pareció detenerse. No encontraba las palabras para describirla. Era hermosa, más de lo que nunca imaginé que alguien pudiera ser. Su cabello caía en cascadas suaves, y sus ojos tenían un brillo que me desarmó por completo. Parecía tan serena, tan llena de vida, que en ese momento pensé, es un ángel. No podía apartar la vista de ella. La admiraba en silencio, como si observara algo sagrado. Pero mi trance fue interrumpido por un leve carraspeo del psicólogo. ¿Entonces?, preguntó, mirándome con una sonrisa cómplice. Sí, no me importa que esté aquí, respondí, apenas recuperando la voz. Así fue como empezó mi terapia. Al principio, cada sesión era un desafío. Hablar de lo que había vivido sin revelar demasiado era como caminar sobre una cuerda floja. Mentía en algunos detalles, cambiaba palabras, pero poco a poco me iba soltando. Lo curioso era que, mientras hablaba, no podía evitar mirar a Lidia. Ella siempre estaba ahí, atenta, tomando notas o simplemente escuchándome. Su presencia era tranquilizadora, como si me recordara que, a pesar de todo lo que había hecho, aún había algo bueno en el mundo. Con el tiempo, las sesiones se volvieron más fáciles. No porque me sintiera menos roto, sino porque ella estaba ahí. Aunque era consciente de que no podía confundir las cosas, cada vez que veía su sonrisa o escuchaba su voz, algo en mí comenzaba a sanar. Lidia no sabía quién era yo ni lo que había hecho, pero por alguna razón, su sola presencia me hacía sentir que tal vez, solo tal vez, podía ser alguien mejor. Ver a Lidia era como encontrar una isla en medio de un océano tormentoso. Ella era luz en la oscuridad, una guía que me recordaba que todavía había esperanza. Al principio, me sentía nervioso cuando estaba cerca de ella, su presencia tenía un efecto que no lograba explicar. Pero lo que empezó como una chispa pronto se convirtió en fuego. Ya no era su padre quien me daba las terapias. Ahora era ella. Lidia, con sus ojos llenos de bondad y su voz que siempre transmitía calma, tomó el relevo. Fui su primer cliente, un hecho que ella mencionó con una mezcla de orgullo y nervios. Al principio pensé que nuestra relación se limitaría a las sesiones, pero el destino tenía otros planes. Lidia y yo comenzamos a conocernos más allá de las 4 paredes del consultorio. Ella era 3 años mayor que yo, pero la diferencia de edad no significaba nada. Era tan madura, tan sabia, que a veces sentía que yo no era más que un niño a su lado. Sabía exactamente qué decir para consolarme, para hacerme sentir que, a pesar de todo, merecía un futuro mejor. Poco a poco, nuestras conversaciones se extendieron más allá de las terapias. Comenzamos a vernos fuera del consultorio, como amigos al principio, pero algo más empezó a crecer entre nosotros.
Me di cuenta de que me había enamorado perdidamente de su sonrisa, de su risa, de la manera en que siempre encontraba luz incluso en los momentos más oscuros. Cada gesto suyo, por más pequeño que fuera, me llenaba de esperanza. Un día, después de semanas reuniendo valor, le propuse que fuera mi novia. Fue durante una de nuestras citas. Recuerdo cómo me sudaban las manos y cómo mi corazón parecía querer salirse de mi pecho. Pero cuando le pedí que fuera mi pareja, su respuesta fue inmediata. Sí. Exclamó con una alegría que iluminó todo el lugar. Su felicidad era más grande que la mía, o al menos eso parecía. Nos abrazamos, y ambos lloramos, porque en ese instante supimos que nuestras vidas estaban destinadas a estar unidas. Con Lidia a mi lado, el mundo se transformó. Cada día era un paso más hacia la vida que siempre había soñado pero nunca creí posible. Gracias a ella, aprendí a enfrentar mi pasado. Nunca podría borrarlo, pero con su apoyo, aprendí a convivir con él sin dejar que me definiera. Me gradué de la universidad, conseguí un trabajo estable, y juntos construimos una vida que, para mí, era un sueño hecho realidad. Después de un tiempo, compramos una pequeña casa. No era grande ni lujosa, pero para nosotros era perfecta. Cada rincón de ese hogar estaba lleno de amor y risas. Parecíamos una pareja casada mucho antes de que lo fuéramos. Un año después, en nuestro aniversario de novios, decidí dar el siguiente paso. Había planeado todo cuidadosamente, aunque los nervios casi me paralizaban. En un parque lleno de flores, bajo un cielo estrellado, me arrodillé y le pedí que se casara conmigo. Lidia no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas y cubrió su boca con las manos, sorprendida y emocionada. Finalmente, entre sollozos, dijo: «Claro que sí». Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Lloramos juntos, abrazados, mientras el mundo alrededor parecía desaparecer. La boda no fue extravagante ni lujosa. Fue sencilla, pero para mí, fue perfecta. Cuando vi a Lidia entrar con su vestido blanco, supe que nunca me arrepentiría de mi decisión. Cada paso que daba hacia mí era como una promesa de amor eterno. No pude contener las lágrimas. Ella era todo lo que había soñado y más. Mientras decíamos nuestros votos, sentí que el tiempo se detenía. Lidia no solo era mi esposa, era mi salvación, la razón por la que había encontrado la fuerza para seguir adelante. Con el tiempo, formamos una familia. Tuvimos 3 hijos, 2 niños y una niña. La más pequeña era el centro de nuestras vidas, una pequeña traviesa que llenaba la casa de risas. Cada día con ellos era una bendición, un recordatorio de que había tomado la mejor decisión al luchar por un futuro. Mi vida ahora es perfecta. Una esposa cariñosa y dedicada, unos hijos hermosos y obedientes, y un hogar lleno de amor. A veces me despierto pensando que todo es un sueño, que en cualquier momento podría despertar y descubrir que nada de esto es real. Pero entonces veo a Lidia a mi lado y sé que este es mi presente. Sin embargo, hay noches en las que el pasado regresa. A veces cierro los ojos y recuerdo aquellos días oscuros, las decisiones que tomé y las personas que conocí. En esas noches, un recuerdo en particular se hace presente, una niña, una chica que en su momento fue mi primera luz. Era alguien especial, alguien que me ayudó a mantenerme a flote cuando todo parecía perdido. Aunque fue un capítulo breve en mi vida, su recuerdo siempre está ahí, como un eco distante. No recuerdo bien su nombre, creo que era Ignacia.